Junio de 1982. A bordo del SS Canberra, un lujoso transatlántico de pasajeros requisado por la corona británica y anclado ahora en las gélidas aguas de la bahía de San Carlos, el capitán de corbeta Alejandro Rojas, uno de los pocos oficiales sobrevivientes del hundimiento del Ara General Belgrano, observaba la escena con una mezcla de incredulidad y profunda desconfianza. El recuerdo del océano helado, de los gritos ahogados en la negrura y del olor a combustible y a muerte, todavía se aferraba a él como una segunda piel, un fantasma helado que se negaba a abandonarlo. Hacía semanas que el mundo, su mundo, se había reducido a un instante de violencia incomprensible, a 2 torpedos que habían partido en 2 no solo el casco de su crucero, sino también la certeza de una victoria que la propaganda les había vendido como inevitable. Ahora, un soldado inglés, un joven de rostro pecoso que no debía tener más de 19 años, le extendía una bandeja de metal. Sobre ella, un plato de guiso de lentejas humeante, un trozo de pan y una manzana roja, lustrosa. Y al lado, en un pequeño bol de loza blanca, algo que la mente de Rojas, endurecida por el combate y adoctrinada para el sacrificio, se negaba a procesar, 2 bochas de helado de vainilla. Rojas, un veterano de la Armada Argentina con una carrera forjada en la disciplina y el honor, había sido instruido hasta el hartazgo sobre lo que le esperaba si caía en manos de los piratas. La Junta Militar, a través de cada comunicado, de cada noticiero en blanco y negro de Argentina Televisora Color, les había grabado a fuego la imagen de un enemigo desalmado, heredero de Francis Drake, una fuerza invasora que no respetaría ninguna ley, ninguna convención, ninguna humanidad. Esperaba interrogatorios brutales en los que buscarían arrancar los secretos de la Fuerza de Tareas 79. Esperaba la privación de comida como un método de quiebre, raciones miserables para doblegar el espíritu de los soldados de la patria. Esperaba condiciones de encierro inhumanas, el frío como instrumento de tortura, el desprecio como arma psicológica. Esperaba el aislamiento, la desesperación sembrada metódicamente para convertir a un oficial en un traidor. Lo que definitivamente no esperaba, lo que rompía todos sus esquemas y lo dejaba intelectualmente desarmado, era el helado. El capitán permaneció inmóvil, la espalda rígida, la mirada fija en la bandeja como si contuviera una carga explosiva. El joven soldado británico, un cabo del regimiento de paracaidistas cuyo nombre nunca sabría, notó su parálisis. «It's food, mate», dijo con un acento cerrado de Manchester. Las palabras, aunque incomprensibles para Rojas, no llevaban el filo de una orden, sino el tono llano de una simple constatación. El soldado hizo un gesto con la cabeza hacia la bandeja. «Eat». Come. Rojas no hablaba inglés, pero el lenguaje corporal era universal. No había amenaza en sus ojos, sino una suerte de cansancio, de rutina. Con una lentitud calculada, moviendo cada músculo con la deliberada precaución de quien atraviesa un campo minado, Rojas alargó la mano y tomó la cuchara. Primero atacó el guiso. Lo olfateó, buscando cualquier olor químico, cualquier indicio de adulteración. Nada. El aroma era a legumbres, a chorizo colorado, a hogar. Llevó una primera cucharada a su boca. El calor le recorrió el pecho, un calor honesto y reconfortante. Esperó una reacción, un calambre, un veneno sutil. No llegó nada. Era solo un guiso, simple, sustancioso, más nutritivo que cualquiera de las raciones que había consumido en alta mar durante la campaña. Se comió el guiso entero, metódicamente, limpiando el plato con el pan hasta no dejar rastro. Luego la manzana, cuya acidez fresca le limpió el paladar. Y finalmente, con el estómago más lleno de lo que lo había estado desde que zarparon de Ushuaia, su mirada se posó de nuevo en el bol con el postre. El helado, bajo la tenue luz del salón del Canberra, había comenzado a derretirse, formando un pequeño charco lechoso en el fondo. Todavía no estaba convencido. Esto tenía que ser una trampa, una manipulación psicológica demasiado refinada para los piratas que le habían descrito. Pero el hambre era una verdad más profunda que la propaganda. Y el helado se estaba derritiendo. Hundió la cuchara en la bocha cremosa. El frío intenso y el dulzor de la vainilla explotaron en su boca, un sabor casi olvidado,
un eco de otro mundo, de otra vida. Por un instante, por un brevísimo y glorioso instante, Rojas olvidó dónde estaba. Olvidó que era un prisionero de guerra en un barco enemigo anclado en las aguas que se habían tragado a 323 de sus camaradas. Olvidó la guerra, la junta, la derrota. Solo existía la sensación del helado deshaciéndose en su lengua, un sabor que no había probado desde los domingos en familia en Buenos Aires, antes de que la patria lo reclamara para una gesta que ahora se desmoronaba. Entonces, la realidad regresó con la fuerza de una ola helada. Era un prisionero. Estaba en un campo enemigo. Y le estaban dando helado. ¿Por qué? La pregunta resonó en el silencio de su mente, no como una duda táctica, sino como una profunda grieta en los cimientos de su universo. Lo que estaba a punto de aprender en las siguientes semanas a bordo del Canberra iba a redefinir por completo su concepción de cómo los británicos hacían la guerra, de cómo trataban a sus enemigos, y de cómo operaban bajo principios que la propaganda de Galtieri le había jurado que no existían. La experiencia del capitán Rojas no era una anomalía. Fue la norma. Después de la rendición argentina en Puerto Argentino el 14 de junio, las fuerzas británicas procesaron a más de 11.000 prisioneros. La gran mayoría fueron repatriados en cuestión de días, pero un grupo de oficiales y suboficiales, considerados de interés para inteligencia, fueron retenidos temporalmente en lugares como el Canberra. Y todos, desde el conscripto de 18 años hasta el oficial de alto rango, fueron tratados bajo una estricta, casi desconcertante, adhesión a las convenciones de Ginebra de 1949. La política británica hacia los prisioneros argentinos fue clara desde el principio: tratamiento igualitario, condiciones humanas, respeto a los estándares legales internacionales y, sobre todo, una demostración pragmática de superioridad moral sobre el régimen dictatorial al que se enfrentaban. Esta política no nacía de un altruismo puro, por supuesto, tenía componentes estratégicos. El Reino Unido quería demostrar al mundo, y a su propia población, que estaban conduciendo una guerra justa, una clean war. Querían inteligencia, y un prisionero bien tratado, cuya psiquis no estuviera rota por el abuso sino desarmada por la decencia, era mucho más propenso a cooperar. Y querían dejar en claro la diferencia fundamental entre una democracia liberal, con todas sus imperfecciones, y una dictadura militar. Pero más allá de las motivaciones, el resultado fue que los prisioneros argentinos vivieron condiciones que contradecían de manera brutal cada una de las narrativas que la Junta había construido. Les habían dicho que los británicos eran piratas, sedientos de sangre, que la vida de un argentino no valía nada para ellos. Les habían dicho que la pérfida Albión buscaría una venganza humillante por la osadía de recuperar las islas. Les habían dicho que los soldados británicos eran mercenarios sin honor ni disciplina, especialmente los temidos gurkhas. Les habían dicho que la captura significaría tortura, hambre y una muerte anónima en una turba helada. Cada una de esas afirmaciones, cada ladrillo de ese muro de odio y miedo, se demostró que era una mentira. El proceso de captura y procesamiento de Rojas había sido un ejemplo de ello. Tras el segundo impacto del torpedo del HMS Cancere, el Belgrano se había escorado con una velocidad aterradora. Rojas había organizado la evacuación de su sector, gritando órdenes entre el estruendo del metal retorciéndose y los cortes de energía que sumían los pasillos en una oscuridad impenetrable. En la cubierta, el viento helado del Atlántico Sur los abofeteaba. El mar era un caos de balsas, hombres gritando y restos del naufragio. Pasó horas en una balsa sobrecargada, luchando contra la hipotermia, viendo cómo algunos de sus hombres, más jóvenes, más débiles, se rendían al sueño helado del que no se despierta. Cuando los rescató un destructor británico, el HMS Brilliant, esperaba un trato hostil. En cambio, les lanzaron redes, los subieron a cubierta, los envolvieron en mantas ásperas y les dieron tazas de té caliente y azucarado. Un oficial médico de la Royal Navy, con un español rudimentario, revisó a los heridos, tratando quemaduras y principios de congelamiento con una eficiencia profesional que no distinguía entre uniformes. Los alojaron en un compartimento apretado, sí, pero seco y con calefacción. La vigilancia era estricta, pero no sádica. Durante el traslado al Canberra,
el miedo inicial dio paso a una profunda confusión. Ya en el transatlántico, la confusión se convirtió en un desconcierto permanente. El SS Canberra era un microcosmos surrealista. Salones que habían sido diseñados para cócteles y bailes de gala estaban ahora repletos de literas de campaña. Las cubiertas de paseo, donde turistas habían tomado el sol camino a Australia, servían ahora como zonas de recreo para los prisioneros. Y en medio de todo, enfermeras de la Queen Alexandra Royal Army Nursing Corps se movían con una calma profesional que parecía inmune al caos de la posguerra. Rojas fue asignado a un camarote junto a otros 3 oficiales. No era lujoso, pero estaba limpio. Tenía una cama, no una litera. Y tenía un ojo de buey que daba al paisaje desolado de las islas. Recibían 3 comidas al día, una dieta monótona pero equilibrada y abundante que, como Rojas descubriría más tarde al regresar, era muy superior a la que recibían los propios soldados argentinos en las trincheras de Puerto Argentino, abandonados a su suerte por una logística inepta y corrupta. Los prisioneros comían mejor que los combatientes. La ironía era tan amarga que le quemaba la garganta. Durante su segunda semana en el Canberra, fue convocado para un interrogatorio. Lo llevaron a una pequeña cabina que probablemente había sido la oficina del sobrecargo. Allí lo esperaba un hombre de unos 50 años, de cabello ralo y vestido con un impecable uniforme del ejército británico. Se presentó como el mayor Davis, del cuerpo de inteligencia. Hablaba un castellano perfecto, con un leve acento que Rojas no podía ubicar. El mayor Davis no usó la intimidación. No levantó la voz. No amenazó. En cambio, le ofreció un cigarrillo y le sirvió una taza de té. Comenzó a conversar, preguntándole por su carrera en la Armada, por su formación en la escuela naval, por sus opiniones sobre estrategia marítima. Davis planteó la charla como un intercambio intelectual entre 2 profesionales de la guerra, 2 hombres que, por azares del destino, se encontraban en lados opuestos de un conflicto. Rojas, condicionado a esperar la brutalidad, encontró este enfoque profundamente perturbador. Al principio, se ciñó el protocolo, nombre, rango y número de identificación. Pero Davis no presionaba. Simplemente seguía conversando, construyendo pacientemente un puente de respeto mutuo. Después de 3 sesiones, Rojas comenzó a hablar. No sobre secretos militares críticos, sino sobre detalles tácticos de las operaciones navales argentinas, sobre las capacidades y limitaciones de la flota, información que la inteligencia británica probablemente ya conocía y solo buscaba confirmar. En la 5ª sesión, Rojas se encontró hablando libremente, no porque se sintiera coaccionado, sino porque descubrió que quería hablar. Los meses de tensión acumulada, la carga de comandar a hombres jóvenes en una guerra que se revelaba suicida, el aislamiento del liderazgo, todo comenzó a fluir en aquellas conversaciones con el mayor Davis, quien escuchaba sin juzgar, asentía y, de vez en cuando, ofrecía su propia perspectiva. Años más tarde, ya en la democracia, Rojas reflexionaría sobre esa experiencia en una entrevista para un documental. El mayor Davis me interrogó sin interrogarme, diría con una media sonrisa melancólica. Simplemente charlamos. Como 2 oficiales navales discutiendo su profesión. Fue solo después, mucho después, que me di cuenta de cuánta información le había dado. Pero lo extraño es que no me sentí traicionado ni manipulado. Me sentí escuchado. Durante meses en el Belgrano, yo estaba completamente solo, psicológicamente. No podía mostrar debilidad ante mi tripulación. No podía admitir mis miedos. Yo era el comandante, debía proyectar una confianza de acero incluso cuando estaba aterrado hasta los huesos. Con Davis, por primera vez en años. Pude ser simplemente un hombre, en lugar de un capitán de corbeta. Y esa liberación psicológica, ese simple acto de ser reconocido como un ser humano por el enemigo, valió más que toda la resistencia que me habían entrenado para mantener. El trato humano se extendía más allá de la sala de interrogatorios. El Canberra tenía una pequeña biblioteca improvisada con libros en inglés y algunos en español. Tenían un proyector donde pasaban películas de Hollywood una vez por semana.
Los prisioneros podían escribir cartas a sus familias, que serían censuradas, sí, pero que llegarían a destino a través de la Cruz Roja. Recibían atención médica profesional para cualquier dolencia. Rojas, como los demás, asumió al principio que todo era una fachada, que una vez que los interrogatorios terminaran, las verdaderas y brutales condiciones del cautiverio saldrían a la luz. Pero pasaron las semanas y el trato no se deterioró. Comenzó a aceptar que esa era, simple y llanamente, la política británica estándar, no una elaborada farsa. El impacto psicológico de este reconocimiento fue devastador para su sistema de creencias. Si los británicos trataban a sus enemigos capturados con humanidad mientras libraban una guerra total contra su país, entonces todo lo que la propaganda de Galtieri había dicho sobre ellos era mentira. ¿Y si eso era mentira, qué más lo era? La promesa de una victoria fácil. ¿La justificación de la guerra misma? ¿La legitimidad del proceso de reorganización nacional? La pregunta comenzó a carcomer las certezas ideológicas que Rojas había mantenido desde que ingresó a la Escuela Naval Militar, erosionando la fe ciega en la autoridad que era el pilar de su vida. Otros prisioneros, especialmente los conscriptos, vivieron una transformación similar, aunque quizás menos intelectualizada. El teniente primero Gómez, un joven piloto de Skyhawk de la Fuerza Aérea cuyo avión fue derribado sobre la bahía de San Carlos, contaba una historia que se convirtió en leyenda a bordo del Canberra. Tras eyectarse, fue rescatado del agua por un helicóptero británico. A bordo, temblando de frío y miedo, un infante de Marina Real le quitó su propio anorak seco y se lo puso, quedándosele en remera bajo el viento helado. «Me salvó la vida», decía Gómez a quien quisiera oírlo. ¿Qué clase de pirata hace eso? Historias como esas se multiplicaban. Un soldado raso capturado en Goose Green contó cómo, tras la rendición, el coronel H. Jones, que había muerto liderando el asalto, había insistido antes de la batalla en que se respetara la vida de los prisioneros argentinos. La adherencia británica a las convenciones de Ginebra era tan meticulosa que los inspectores de la Cruz Roja Internacional que visitaron el Canberra y otros puntos de detención informaron que las condiciones excedían los requisitos mínimos. Las cartas que los prisioneros enviaban a casa, ahora archivadas en colecciones históricas, revelan este proceso de reevaluación. El suboficial segundo Carlos Peralta, un infante de marina capturado en Monte Tumbledown, le escribió a su esposa en Bahía Blanca: «Acá nos tratan bien. No te preocupes. La comida es buena y no pasamos frío. Los ingleses no son los monstruos que nos pintaron. Son soldados. Como nosotros. Cumplen con su deber. Me dijeron que si nos capturaban, nos iban a torturar. En cambio, me curaron una herida en la pierna, me dieron ropa seca y hasta me preguntaron si necesitaba algo. Empiezo a preguntarme muchas cosas, mi amor. Empiezo a preguntarme por qué nos mintieron tanto». No todos los prisioneros argentinos experimentaron una conversión ideológica completa, claro está. Algunos oficiales, profundamente comprometidos con la causa nacionalista de la Junta, mantuvieron sus creencias intactas, viendo el buen trato como una forma de debilidad o una astuta manipulación. Pero para la gran mayoría, la experiencia de ser un prisionero de guerra de los británicos erosionó las narrativas de la propaganda y les abrió la mente a una perspectiva alternativa. Cuando estos hombres regresaron a la Argentina continental, desembarcados de noche, a escondidas, para que nadie viera la derrota, traían consigo algo más que el trauma del combate. Traían una historia que contradecía la versión oficial. Se convirtieron, sin quererlo, en voces de una verdad incómoda. Los estudios sociológicos posteriores sobre los veteranos de Malvinas demostraron que esta experiencia tuvo un profundo impacto a largo plazo. Aquellos que fueron prisioneros de los británicos a menudo mostraban una visión más matizada del conflicto y del enemigo. Estas historias, contadas en voz baja en los centros de veteranos, en los asados familiares, en las sobremesas, contribuyeron a la creciente desilusión con la dictadura. La mentira sobre la naturaleza del enemigo británico era solo una más en una larga lista de mentiras, la de la guerra que íbamos ganando, la de los desaparecidos, la de la corrupción económica. El relato del helado, del té caliente, del trato digno,
se convirtió en un pequeño pero poderoso disolvente de la legitimidad del régimen militar. La historia del capitán de corbeta Alejandro Rojas y de tantos otros nos recuerda que una guerra no requiere, necesariamente, la deshumanización total del enemigo. Se puede luchar con ferocidad por aquello en lo que se cree, y al mismo tiempo, mantener los propios valores en el trato con el adversario una vez que ha sido vencido. La democracia británica, en 1982, demostró esta compleja verdad. Libró una guerra implacable para recuperar las islas. Destruyó a las fuerzas enemigas. Pero cuando esos enemigos fueron capturados, los trató con una humanidad que la dictadura argentina no practicaba ni con sus propios ciudadanos. Esta combinación de ferocidad militar y decencia humana es, quizás, la marca de una civilización madura. Los prisioneros argentinos que esperaban la brutalidad de los piratas y recibieron, en cambio, helado, aprendieron esta lección de la manera más vívida posible. Muchos regresaron a la Argentina no como héroes, sino como fantasmas silenciados de una guerra incómoda. Pero se convirtieron en embajadores involuntarios de una verdad que contradecía décadas de propaganda nacionalista. Esas historias ayudaron, en una pequeña pero significativa medida, a demoler los cimientos morales de la dictadura y allanar el camino para el retorno de la democracia al año siguiente. Ese es el poder de tratar al enemigo como un ser humano, incluso en medio de la guerra. No elimina la necesidad de la victoria militar, pero asegura que esa victoria pueda conducir a una paz duradera, en lugar de simplemente sembrar las semillas del próximo conflicto. Los soldados argentinos que entraron en los campos de prisioneros británicos esperando la muerte, encontraron la vida. Esperando la crueldad, encontraron civilización. Esperando la confirmación de la propaganda de la Junta, encontraron su refutación. Y algunos, quizás muchos, salieron de esa experiencia entendiendo, con un dolor profundo y transformador, que habían luchado en el lado equivocado de la historia. Y esa, quizás, es la victoria más perdurable que se puede ganar, una que no se mide en territorio, sino en la conciencia de los hombres.